Mira si se mueven las. Sí. Hace rato que lo estaba yo armando, no se movían las figuritas. Bueno, pues buenas noches. No todas tardes todavía. Buenas tardes. Qué hermoso, maestro. Qué hermosa presentación, maestro. Y la dejé Sí, de carátula. sí. El Cuauhtémoc desconocido por causa de las historias que nos han contado. Fíjense que no puse de la historia, porque son tantas las que me encontré que en realidad ninguna se acerca a lo que, a lo que nosotros encontramos aquí en Malinalco, que ese es otro tema para el otro curso, partiendo desde Xolotl hasta Cuauhtémoc. Aquí nos vamos a detener solamente en todo lo que encontramos referente a él, sin todo el respaldo de otros personajes. El Cuauhtémoc desconocido por causa de las historias que nos han contado. Cuauhtémoc es sin duda una gran figura histórica. Su vida es un tema aparentemente indiscutible, que considerábamos incluso incontrovertible para estas épocas, desde la ingenuidad de mexicanos muy patriotas. Ha sido un tanto difícil abordarlo tomando su personaje como objeto de estudio, porque la mayoría de nosotros crecimos casi con un Cuauhtémoc familiarmente a nuestro lado, desde la escuela primaria, celebrando y participando en las festividades que se llevan a cabo en determinadas fechas, dedicadas a recordar al héroe ancestral que, según relatan los libros de historia, fue apresado, torturado, invalidado y muerto en su plena y floreciente juventud. Con esta imagen presente en nuestro pensamiento, vamos a comenzar la búsqueda en biografías, en artículos y en publicaciones que hayan tocado el tema de la vida de Cuauhtémoc para saber si conservamos o modificamos el perfil de esa figura guardada en nuestra memoria. Primer punto, el nacimiento de Cuauhtémoc. Para abordar el caso de la fecha de nacimiento de este personaje tan importante, actualmente como un pilar de identidad patriótica, recurrimos como una guía confiable al trabajo de Josefina Muriel titulado Divergencias en la biografía de Cuauhtémoc. Para no tener dudas acerca de los resultados, hicimos las primeras pesquisas desde las primeras crónicas hasta concluir con la historia actual, pasando por el fructífero final del siglo XIX, que es donde se consolida la figura heroica que ahora conocemos. No existe ninguna mención a la fecha real y al lugar de nacimiento de Cuauhtémoc en las primeras crónicas. Las referencias posteriores que registran Cortés y Bernal Díaz lo ven en el sitio de Tlatelolco como que era un mancebo de edad de 18 años. Antonio de Solís, en su Historia de la Conquista, calcula que en el momento de su muerte dice que tenía hasta 25 años en una parte de su historia y en otra lo llama mozo de 23 a 24 años. Don Alfonso Caso nos deja otra referencia muy posterior en la que afirma que Cuauhtémoc era apenas un niño cuando murió a Huizol su padre. Digo, esto es muy claro que lo haya afirmado don Alfonso, porque no existe en el momento que esto escribió don Alfonso Caso, no existía menos información que la que tenemos ahorita. En cambio, doña Eulalia Guzmán, la maestra Eulalia, asegura que nació el 23 de febrero de 1501, con un documento escrito en la segunda mitad del siglo XVIII, en el año de 1768, propiedad de una familia de Izcatiopa. Con estos escasos datos, se intentó calcular la fecha, llegando a proponer don Alfredo Chavero, en base a las referencias de Cortés y Bernal Díaz, que el año de su nacimiento pudo haber sido 1502. Actualmente ha aparecido otra propuesta, aunque en muchas publicaciones la dan como fecha oficial, diciendo que nació el 14 de julio de 1496, pero sin dar los fundamentos adecuados para comprobar tal afirmación. La fecha 23 de febrero de 1501 que nos proporciona la maestra Eulalia Guzmán se acerca tanto como 1500 o 1502 a la referencia de que era un niño pequeño cuando murió a Huizotl, con la salvedad de que la maestra Guzmán asegura
que según el documento de 1768, Cuauhtémoc era nieto de Ahuizotl y no su hijo, lo cual no coincide ni en tiempo ni en lugar con los pocos datos encontrados. Haciendo un ejercicio calendárico, Fray Diego Durán comenta que regularmente se le adjudicaba a los pequeños el nombre del signo del día en que había nacido y el número, claro. Y después uno o más sobrenombres según fuese lo que se esperaba de ellos. Eso es cierto. Muchos historiadores con los que hemos platicado no pueden creer que no conocemos el nombre ni de Cuauhtémoc, ni de Moctezuma, ni de Nezahualcóyotl, de ninguno. Conocemos sus sobrenombres. Su nombre siempre es un número y un signo, como Ocho Venado, Seacatl. Entonces, Cuauhtémoc estaría unido de por vida desde su nacimiento al signo Cuautli, el águila. Volviendo al caso de su identificación, procuremos ubicar quién era su madre y de dónde provenía. La madre, según la obra de Fray Bernardino de Sahagún, era una mujer importante de Tlatelolco, y el historiador texcocano Alba Xochitl asienta que Cuauhtémoc era hijo del rey Ahuizotzin y de la heredera de Tlatelulco, Tillacapantzin. Dato que he repetido por casi todos sus biógrafos, pero ¿quién era Tillacapantzin y cómo es que tuvo un hijo con Ahuizotl? Bueno, Nezahualcóyotl de Texcoco tuvo una hija, de la que desafortunadamente con la quema de documentos no quedó registrado de su nombre, pero a su vez fue una de las esposas de Moquihuis, gobernante de Tlatelolco. Recuerdo ustedes que Moquihuis estaba casado, bueno, entre sus varias esposas, casado con una hermana de Axayácatl. Fue una de las esposas de Moquihuis, gobernante de Tlatelolco. De esta unión nace Tillacapatzin, que es nieta de Nezahualcóyotl, por lo que Cuauhtémoc resulta nieto de Moquihuis y bisnieto de Nezahualcóyotl. Esto nunca nos lo habían dicho y tuvimos que ir siguiendo los pasos hacia atrás hasta que nos fuimos de espalda. Realmente, Cuauhtémoc, sabemos la vida de Nezahualcóyotl y conocemos la de Cuauhtémoc. ¿Por qué no pensar que había lazos sanguíneos, herencia incluso de dos generaciones? Cuauhtémoc resulta nieto de Moquihuix y bisnieto de Nezahualcóyotl, vinculado con la descendencia de los Tolteca Chichimeca de Tenayuca, Tlatelolco y Azcapotzalco, y por lo tanto descendía de la prosapia de Xolotl y de la estirpe Tenec, de la estirpe de Tomillau, la gran señora huasteca que fue la esposa de Xolotl y madre de Nopalsi. Ciguaxóchitl y madre de Nopaltzin, Ciguaxóchitl y Cuetlazóchitl. Y si seguimos la línea de parentesco más atrás, vemos que para Nopaltzin, el hijo mayor nacido en Tampico, se arregló su alianza matrimonial con Azcaxochitzin, hija de Pochotl, pero era nieta, nieta de Seacat, nieta e hijo respectivamente del famoso y después convertido en mito e incluso deificado por la historia actual. Les encanta inventar dioses. Sea Caltopilzin de Tula, el más relevante Quetzalcóatl de la historia antigua. Necesariamente a muchos datos hay que darles un seguimiento minucioso para comprender mejor la vida de los personajes que creíamos conocer. Por el lado paterno, la mayoría coincide con que su padre era Huizotl, el señor de Tenochtitlan, el cual a su vez era hijo de Atotostli, la segunda mujer gobernante desconocida, igual que Huil y su bisabuela, que fue la esposa de Acamapisti, relegadas por los historiadores del siglo XIX por ser mujeres. Y era hijo de Atotostli y de Tezosomoc, hijo de Izcoatl. Pero no les enseñé tenemos aquí un cuadro general de todo, desde Xolotl Tomillahu, por Nopaltzin, Azcaxóchitl, y por Seacaltopilzin hasta Azcaxóchitl. Y luego, de Tomillahu y Xolotl, con todos los que fueron gobernantes de Tenayuca y luego de Texcoco hasta llegar a Nezahualcóyotl. Y también, desde la época de Tomillahu, de filiación Tenec o Azteca, ya hay vínculos con los toltecas de Seacat que se consolidan con la unión de su nieta Azcaxochitzin con Nopaltzin y con los chichimecas de filiación Otopame, cuyas lenguas son actualmente el ñañú y un ñutú,
según ellos mismos se nombran y son los que conocemos con el nahuatlismo de Otomíes. En el espacio netamente establecido como mexica, la ascendencia se puede establecer desde Acamapistli, ¿dónde está Acamapistli? Desde Acamapistli hasta Tomillau, y como descendencia desde Acamapistli hasta Cuauhtémoc. Y esto nos sirve de ejercicios de ubicación para nosotros mismos. Si está, por ejemplo, del Códice de Xolotl, si están todos los personajes, nada más es irle siguiendo, esto ya lo hicieron, ya está hecho, pero lo podemos rehacer para corroborar, porque solamente así vamos a aclarar, porque si no estamos inventando cosas, y bueno, no es solamente el beneficio para el que los inventa, sino el perjuicio para quienes lo creen, a la manera de cómo creemos una religión. Veamos cómo lo expresa Fernando Olávez de Xochitl en la historia tolteca chichimeca a la manera de las dinastías europeas. Acuérdense que Olávez de Xochitl, a pesar de ser descendiente de Nezahualcóyotl, se educó muy en la Nueva España a la manera novohispana. Y dice, la reina, esposa de Xolotl, madre del príncipe Nopaltzin y de las infantas Cuitlaxóchitl y Ciguaxóchitl, se llamaba Tomillau y era señora de las provincias de Pánuco, Tampico y de Tamiagua. Aquellas casaron con los señores Acolguas. Asimismo, en tiempo de Nopaltzin y por su mandado, se casaron las dos hijas del rey Achitomet de Culhuacán, sobrinas de Azcaxóchitl y del príncipe Nopaltzin, su hijo. La una de ellas, llamada Ilancuetl, con su nieto Acamapistli, hijo menor del rey Aculhua de Azcapotzalco y de su hermana Cuitlaxóchitl, que después fue señor de los aztlanecas tenochcas que ahora llamamos mexicanos. Tenemos aquí también una línea de ascendencia desde Acamapistli hasta llegar con Tomillau, y con Tomillau hasta Seacaltzopiltzin. Tenemos en este otro cuadro sobre la ascendencia paterna de Cuauhtémoc. El resultado concluye partiendo desde Acamapistli con Ahuizotl como padre de Cuauhtémoc y lo seguimos a Totoztle, Ahuizotl y Cuauhtémoc. En el cuadro anterior sobre la ascendencia paterna de Cuauhtémoc, el resultado confluye con Ahuizotl, hijo de Atotoztli, como padre de Cuauhtémoc. Recordarán ustedes que los hijos de Atotoztli fueron Tizoc, Ahuizotl, Axayaca, Tizoc y Ahuizotl. Y los tres hermanos fueron gobernantes de Tenochtitlan. Bernal Díaz del Castillo demuestra realmente poco interés 50 años después de sus experiencias vividas por saber la procedencia de Cuauhtémoc. No le pareció importante. Y muy a la ligera en uno de sus textos, y estando ya lejos de la Nueva España, dice que había oído que era sobrino de Moctezuma, con lo cual demuestra que no le interesó escribir sobre la vida de Cuauhtémoc, puesto que en otro párrafo menciona que su madre era una hermana de Moctezuma Xocoyotzin, a lo cual no tiene ningún fundamento. Para Bernal Díaz, sin importarle gran cosa, lo hace sobrino si su madre fuera hermana de Moctezuma, y en otras referencias lo menciona como primo. Como nieto de Moquihuix, de Tlatelolco, padre de Tlacapatzin, sería sobrino y primo de Moctezuma por ser hijo de Ahuizotl. En ninguno de estos casos cabe la versión de la maestra Eulalia Guzmán, en donde Cuauhtémoc sería nieto y no hijo de Cuauhtémoc. Un poco al margen del tema, comentaremos que Moquihuix, el del rostro hinchado, yo creo que hay algún autor que dice que yo creo que bebía mucho licor, bueno, jugos de frutas con alcohol, porque se le hinchaba la cara de borracho. Utilizó sabiamente las alianzas matrimoniales para emparentar con las dos ciudades más importantes de la cuenca. Emparentó con Tenochtitlan a través de su matrimonio con Chalniunenetzin, hermana de Axayacat, y con Texcoco al desposar a una hija de Nezahualcóyotl. De esta otra unión nació Tlacapatzin o Tillacapatzin, quien siendo esposa de Ahuizotl, Tlactuani de Tenochtitlan, dio a luz a Cuauhtémoc. En ninguno de estos casos
podemos fundamentar la versión de la maestra Eulalia Guzmán y Discateopan, en donde Cuauhtémoc resulta nieto en lugar de hijo de Ahuizotl. Sobre el lugar de nacimiento, en la mayoría de sus biografías aceptan que nació en Tenochtitlan. No hay datos, pero lo aceptan los biógrafos. Pero la lógica nos sugiere que si su madre, Trilacapacin, era descendiente de Xolo y de Tomillau, y la línea nos lleva a Tenayuca, a Texcoco y al gran Nezahualcóyotl, siendo además que era una mujer que tenía plena relación con el gobierno de Tlatelolco. Lo más lógico es que su hijo naciera en su casa. Recordemos además que en el momento de la invasión castellana, perpetrada por Cortés y sus aliados, Cuauhtémoc representaba al gobierno de Tlatelolco ante el Consejo de Tenochtitlan. A la muerte de Cuitláhuac representó también al gobierno de Tenochtitlan, haciéndose cargo de la defensa Tenochtitlan contra las invasiones. Este es el famoso plato ondulado de Tlatelolco, que además es el símbolo precisamente de toda la zona habitacional. Cuauhtliocelo, plato ondulado de águila y ocelote procedente de Tlatelolco. Y dice, en el año de 1523, Cuauhtémoc, ya estamos hablando de la época virreinal, en donde dividen el virrey y sus, bueno, todos los que ustedes están ayudando a gobernar, dividen un anillo alrededor de la antigua Tenochtitlan, y la parte, digamos, entre Oriente y Poniente del lado norte, según la ordenanza, y se la dan a que la gobierne Cuauhtémoc como señor de Tlatelolco, y del otro lado se la dan a Tlacotzin, nieto nieto de, bueno, ahorita les digo, y hacia el Mictlampa de la ciudad. Y dice, confirma los derechos otorgados a los tlatelolcas desde el siglo anterior y dispone que se elabore la copia de la pintura original, incluyendo el mapa como garantía de su validez en el futuro. Y él ya está como gobernante del lado de Tlatelolco, pero además procura que se les respete a los habitantes de Tlatelolco todos los beneficios que tenían precisamente muy lejos, incluso hasta la zona mucho más allá de Puebla, que eran terrenos que sembraban precisamente los tlatelolcas. Al leer con mucho cuidado su ordenanza, resalta el mensaje a las futuras generaciones de alguien que se sabe comprometido de sangre con sus coterráneos que descienden de la estirpe de Xolotl, los chichimecas laguneros, que confluyeron con la Toltecayol de Texcoco. En la página 12, reverso de la ordenanza, dice, y al respecto esto dejo dicho yo, Cuauhtemotzin, gran señor de Tlatelolco, para los que en el futuro nacieren y gobernaren la ciudad. Él se está postulando como defensor de Tlatelolco, y esto no sugiere otra cosa, que aunque ya no tenía el poder que debió haber tenido los pocos días que resultó como defensor, él se sentía la obligación de seguir protegiendo a sus coterráneos. Estos datos que también están registrados en los anales de Cuautitlán se reafirman en las hojas 12 verso y reverso de la ordenanza, y dice, y para que no se pierda, lo dejo dicho, yo, Cuauhtemotzin, junto con mis nobles, asó allá, se verá, o sea, pasó como se verá allá, como allá se verá, cómo obtuvieron tierras hace tiempo los antiguos. La pintura se hace por mi poder y en presencia. Yo que soy el noble señor Cuauhtemotzin. Está hablando él. La pintura antigua que dejó a los chichimecas laguneros, o sea, sus antecesores, el 12 del mes de septiembre, estamos hablando de 1523, se vio y se cotejó la antigua pintura en el año de 1523, y nosotros la hemos renovado y repuesto para que no se pierda la palabra de los antiguos, la pintura que ellos dejaron hace mucho tiempo. Hubo una serie de problemas posteriores, porque los del lado los del lado de la línea, del lado de poniente de la línea, reclamaban precisamente todos los terrenos de Tlatelolco, y se hizo un juicio de muchos años
por los descendientes de Cuauhtémoc para que les respetaran sus manantiales, sus canales, sus tierras que sembraban al norte de la ciudad de la antigua ciudad de Tenochtitlan, que después fue la capital de la Nueva España. Regresemos a su preparación de joven como un ser especial. Esto es algo muy importante para nosotros. Cuando hablamos de seres especiales, no se crean que es como ahora los que estudian chamanismo o nahualismo, que con un manualito o con un diploma y ya lo fueron, no. En la antigüedad se nacía con ciertas características como seres especiales. La falta de datos en las crónicas acerca de los detalles de la juventud de Cuauhtémoc se debe a la destrucción sistemática de libros pintados convertidos en ceniza en los autos de fe, como el que primeramente hizo Hernán Cortés en Tlatelolco, y después con un fanatismo católico extremoso llevó a efecto el arzobispo Fray Juan de Zumárraga en Texcoco, y afirman sus biógrafos actuales que el joven Cuauhtémoc nació y creció en Tenochtitlan, es lo que dice la historia actual, recibiendo una educación digna de su proveniencia de familia noble, que asistió al Calmeca, escuela para la nobleza mexica, completando sus estudios en el Telpochcal, escuela militar para los varones mexicas, destacando como un habilidoso guerrero y gallardo general de los ejércitos de Moctezuma. Pero lo lógicamente admisible es que como hijo de Ahuizot, debió tener una formación especial más allá de la educación de cualquier joven tenochca. Teniendo muy claro su origen materno por el lado de Nezahualcóyotl, aquí es en donde comienza por la vida, en nuestro interés por la vida, de un Cuauhtémoc joven, que desde su más temprana niñez, refiriéndose entre los 2 y 3 años, tuvo importante presencia como hijo de un representante del Gran Consejo de Gobierno, como lo fue Ahuizotl, su padre. Vayamos por partes. Previendo que la formación de este joven debió ser muy diferente, puesto que la historia así nos lo muestra en su actuar, en los pocos registros en donde está presente, para esta parte relativa a la formación de Cuauhtémoc, vamos a utilizar los relatos orales de la gente de aquí de Malinalco, del Xoloyan, vecinos con los que hemos convivido desde hace casi 40 años en lo que llamamos la tradición verbal de Malinalco, con muchas reservas, como lo hacemos con todos los relatos que hemos recogido en la gran extensión que es el centro de nuestro país. Decidimos comenzar con los relatos de Malinalco sobre la importancia que tuvo para este joven su preparación como guerrero, que dicho sea de paso, no le han hecho el menor caso a todos estos datos, quizá porque proviene de versiones indígenas que no están inscritas en las crónicas historias, que no están a la altura de los historiadores, claro, ni obedecen tampoco a intereses personales, tradición que no sitúa a Cuauhtémoc en el Calmeca y de Tenochtitlan, aunque sí debió haber pertenecido, como todos los jóvenes tenochcas y tlatelolcas, al sistema normal de educación mexica, pero más importante fue su despertar interno en el sitio donde se lograban los guerreros águila y los guerreros ocelote. Es ya indudable que quienes obtuvieron el grado de guerrero águila y de guerrero ocelote se preparaban en forma especial en el centro de preparación que existió en Malinalco. Lo pequeño de sus recintos y lo difícil de su acceso, así como lo extraordinario que resulta todo el conjunto tallado en la roca, sugieren que el Cuautinchan de Malinalco corresponde a un sitio secreto usado solo para iniciaciones y ceremonias disciplinarias de las élites guerreras, en especial de las más importantes, que eran las órdenes de Yaquisque, Ocelotes y Águilas. El Cuautinchan de Malinalco, la Casa de las Águilas, era un centro como los que existieron y que hemos conocido y que hemos estado en estos lugares en la Sierra Michoacana, cerca de Apatzingán, en la Sierra Veracruzana, en Naolinco, el lugar de Nahuiolín, en Guayaca, cerca de Coixtlahuaca, y en el Xalisco, en la barranca de Huentitán. Son lugares en donde emerge una gran bioenergía desde debajo del suelo. Sus guías y sus padres algo especial percibieron en este niño, puesto que debieron buscar los mejores guías, no solamente para Cuauhtémoc,
también debió haber sucedido para otros muchachos especiales, ayudándoles a su máximo despertar interno. Lo que han conservado en sus registros de recuerdos, de lo que para ellos es importante referente al tema, son 3 estancias de Cuauhtémoc en estos parajes. La primera en su más tierna infancia, entre los 2 y los 3 años. La segunda a los 7 años. La tercera a los 12 años, asegurando que el día que cumplió los 13 años recibió los grados de Cuautli y Ocelo, y de Cuautli y de Ocelo. 2 sitios importantes están relacionados con su vida. Malinalco por su preparación y por su línea materna Tlatelolco. Fray Juan de Torquemada, que lo menciona como residente de Tlatelolco, asienta que sus casas estaban en ese importante lugar. Y en las ordenanzas de Cuauhtémoc se sugiere que era Tlatelolca de nacimiento. Poco, o mejor dicho, casi nadie se sabe de su adolescencia. Se especula que como hijo de un gran gobernante, sobrepasó con éxito toda su esmerada y difícil preparación, puesto que en su plena juventud fue escogido por el Gran Consejo de Tenochtitlan para ser representante del Consejo Tenochca gobernando Tlatelolco. Debió buscar a alguien que era querido, respetado y que tenía todas las cualidades para hacerlo. La presencia más antigua de Cuauhtémoc nace de Cuauhtémoc en las crónicas. La presencia más antigua de Cuauhtémoc en las crónicas escritas la tiene el Códice Ramírez o Códice Tobar, que era uno de los capitanes mexicas que arremolinaba a la gente frente al Palacio de Azayacat al regreso de Cortés de Zempoala, protestando por la matanza de señores importantes que sucumbieron con sus familias y con la gente del pueblo que celebraba la fiesta de Tezcatlipoca en el mes de Tosca. Matanza perpetrada por la soldadesca castellana con artillería, arcabuces y lanzas. Masacre ocasionada por la desmedida ambición de Pedro de Alvarado, tan asesino como Hernán Cortés y como Pizarro, insultando al pueblo a Moctezuma Xocoyotzin, tratándolo de cobarde y apedreando y lanzando flechas hacia la azotea, donde era el aposento de Cortés y sus allegados, lo cual es desmentido por las crónicas indígenas como el Códice Moctezuma, y vemos esta ilustración de ese documento. Códice de Moctezuma. Cortés lleva prisionero a Moctezuma para que pida a su pueblo suspender las agresiones. En la escena siguiente se ve a Moctezuma atravesado por una espada castellana. O sea que el hecho, incluso muchos historiadores le achacan a Cuauhtémoc que él lanzó la pedrada que le abrió la cabeza. Y aquí lo vemos atravesado por una espada castellana. El padre Tobar agrega, por lo que sabía de boca de sus informantes, que era un animoso capitán llamado Cuauhtémoc, de edad de 18 años. Tampoco Bernal Díaz ni Cortés en sus cartas de relación al describir esta escena mencionan al joven capitán. Pudo ser porque para ellos en ese momento pasó tan desapercibido como cualquier otro que protestaba por el infame suceso. Es hasta el sitio de Tenochtitlan y Tlatelolco que a Bernal y a Cortés les resulta ya un personaje llamativo, coincidiendo en ambos escritos que Cuauhtémoc era un mancebo, quizá hasta de 18 años. En la época de la fallida expedición de Cortés a las Cibuelas, Bernal, ya más meticuloso, dice de él que era un hombre quizás de 25 años, varios años después. Antonio de Solís, en una parte de su historia de la conquista, dice de él que era un mozo de 23 a 24 años, y en otra parte asienta, para no equivocarse, que tenía hasta 25 años. Sin tener precisión en las diferentes opiniones acerca de su edad, no se puede negar su madurez y su juventud y madurez para aceptar ser escogido, quedando en su momento al frente, no solo de la defensa, sino dirigiendo a la población mexica y a la Tlatelolca. Desde la derrota de Moquihuix, abuelo de Cuauhtémoc, por causa de una hermana de Axayacat, Tlatelolco pasó a ser controlado por Tenochtitlan. Cuauhtémoc es escogido como señor de Tlatelolco, quizá por sus nexos con los linajes acolguas y tepanecas, fue elegido para ese cargo. Veamos algunos párrafos de los anales de Tlatelolco. 1519
uno Acatsihuit, Nican Omotlactocatlali, Xocoyo Cuauhtemotzin Tlacatecat, Nican Tlatilolco. 1519, año 1 Caña. Entonces se estableció en el gobierno el joven Cuauhtemotzin Tlacatecat, aquí en Tlatelolco. Una vez más se asentó rectamente la ciudad aquí en Tlatelolco, en nuestro párrafo. En este año llegaron los castellanos y aquí en Tlatelolco se había establecido en el gobierno Cuauhtemotzin el joven Tlacatecat. Desde la derrota de Moqui, bisabuelo de Cuauhtémoc, y por causa de una hermana de Axayaca, Tlatelolco pasó a ser controlado por el Consejo de Tenochtitlan y Cuauhtémoc pasa a ser señor de Tlatelolco y es posible que por sus nexos con los linajes haya sido elegido para su cargo, pero a la muerte de Moctezuma, Cuitláhuac es elegido para ocupar la dirección de la defensa y gobierno de Tenochtitlan. No sé si se habrán fijado que cuando leo las fuentes, dicen Tlatelolco, pero el jeroglífico dice Tlaltelolco, entonces siempre que esté fuera de las fuentes, yo voy a leer Tlaltelolco. Y siempre que mencione esto, lo voy a mencionar como está escrito en las famosas fuentes. Un soldado negro que venía entre la gente de Pánfilo de Narváez trajo el contagio de la viruela negra. Lo más absurdo de todo esto es que, aunque muchos datos se perdieron en la historia, pero de este sujeto se conservó su nombre, Francisco Eguía, negro, el cual era portador del arma bacteriológica más letal que se haya conocido hasta ese momento en estas tierras. La viruela negra contagió a Cuitláhuac, muriendo a los 80 días de su gobierno, 4 veintenas. En forma descriptiva la llamaron la cocolistitotomonalistli, enfermedad de apoyamiento, o Tzezahuac, gran sarna. Esta enfermedad desconocida en estas tierras aniquiló a Sayacar junto con muchos de los habitantes de la gran ciudad. Como una mancha de muerte, se fue extendiendo sobre una población que no tuvo las mínimas defensas para poder resistir. A partir de este contagio se sucedieron otras enfermedades como el tiponzáhuac, pequeña sarna o sarampión, y las Quetzalcoatlistli, protuberancias en el cuello conocidas ahora como paperas. Y respecto a la viruela negra dice, sobre nosotros se extendió, gran destruidora de gente. Algunos bien los cubrió por todas partes de su cuerpo, se extendió en la cara, en la cabeza, en el pecho. Era muy destructora enfermedad. Muchas gentes murieron de ella. Ya nadie podía andar, nomás estaban acostados, tendidos en su petlat. No podía nadie moverse, no podía volver el cuello, no podía hacer movimientos de su cuerpo, no podía acostarse cara abajo, ni acostarse sobre la espalda, ni moverse de un lado a otro. Y cuando se movían algo, daban de gritos. A muchos dio la muerte, la pegajosa apelmazada, dura enfermedad de granos, la güey cocolistli. La lengua náhuatl, Cuitláhuac, es un onomástico formado por Cuitla atl, excreción de atl, el agua, el posesivo wa y el ocasivo ku. Con la A larga de atl es la capa lacustre de algas y huevera de insectos, incluso de animales acuáticos, muy rica en proteínas, con la cual se alimentaban los pueblos que vivían en la orilla de la cuenca de México. Les puse este parrafito porque cuando yo empecé a involucrarme con la mexicanidad, por ejemplo, pues de los del movimiento confederado, etcétera, sus dirigentes decían que no podía llamarse Cuitlagua porque Cuitlat era excremento y que no podía llamarse excremento el que tiene excremento. Pero no se refiere a excremento, sino excreción. Y las algas es una excreción del agua. Y además muy rica en minerales y es sabrosísima. En muchas partes la venden en los mercados en tabletitas y se hace un rico guisado con tomate verde. El sobrenombre de Cuitláhuac es el nombre original del lugar que hoy conocemos nada más como Tláhuac, el lugar donde tienen o están industrializando, porque ahí está una de las plantas, el alimento que proveen las excreciones del agua de la laguna. Y aquí vemos en el códice Coscacarsi precisamente a una excreción del agua de la laguna. Cuitláhuac dejó viudas a varias esposas, incluyendo a la última, que era hija de Moctezuma Xocoyotzin,
una niñita que apenas estaba en la pubertad llamada Izcazochi, flor de algodón, y con un segundo sobrenombre que era el preferido por ella, compuesto de Tecujtli y de Ixpo, principal, y doncella, resultando Tecu, Ixpo, doncella de principales. En el códice Coscacatzin vemos que ella tiene el jeroglífico del nombre de su padre, de Xocoyotzin. A la muerte de Cuitláhuac, el joven Cuauhtémoc, representante del gobierno Tenochca Tlatelolco, fue elegido en medio del caos circulante como su sucesor, Tlactohualni de Tenochtitlan, quizás porque poseía más requisitos que otros de los jóvenes principales sobrevivientes de la matanza de Toxcat, o porque, como ya comentamos, las líneas de ascendencia Tlatelolca-Texcocana vía materna convenían para los fines requeridos. Sahagún en su obra reitera que para un cargo tan importante debía ser de la línea de los señores antepasados, que fuese valiente y ejercitado, osado y animoso y que no supiese de beber licores, que fuese prudente y sabio y que fuese entendido y recatado, animoso y amoroso. Entendido, recatado, animoso y amoroso eran cualidades que Cuauhtémoc desde su niñez mostró como un ser especial que había que preparar a futuro, puesto que sus guías tenían presente que a algo se tenía que enfrentar. La viruela siguió haciendo estragos. La defensa de Tenochtitlan iba siendo replegada hacia Tlatelolco. En esos días en las casas, la muerte cegó la vida de más de la mitad de la población y de los guerreros que la defendían. A los 20 años, como no se conservaron registros de su vida, es posible que ya haya tenido una o más parejas, pues en archivos referentes a reclamos de tierras aparecen descendientes de Cuauhtémoc casado con María Suchimazatzin, hija legítima de Moctezuma y hermana de Tecuichpo, a la que fue bautizada con el nombre de Isabel. Isabel Moctezuma, adolescente, quedó a cargo de Cuauhtémoc a la muerte de Cuitláhuac, también como esposa, y conviviendo con él en la etapa más trágica en la tortura y en la muerte de Cuauhtémoc, asesinado por Cortés. Cuauhtémoc, como señor de Tlatelolco, era supeditado por el gobierno de Tenochtitlan, según leemos en la historia de Tlatelolco, desde los tiempos más remotos que nos da esta versión. Dice, en el año 10 Caña, 1515, cuando vinieron los castellanos, no es cierto, llegaron hasta 1519, y hacía 4 años que era señor aquí en Tlatelolco. Está bien, en 1515 es cuando lo eligen gobernante de Tlatelolco, y ya tenía 4 años de gobernar cuando llegaron los invasores. Pero los anales de la conquista de Tlatelolco citan que ese cargo lo tuvo hasta el año de 1519. Bueno, diferencias. Cuando las tropas castellanas al mando de Hernán Cortés lanzaron su asalto final sobre el Altepe Tenochtitlan en 1521, sabían que enfrente tenían a un joven gobernante que les iba a representar más batalla que Moctezuma, que 2 años antes los había recibido pacíficamente como huéspedes. Bernal Díaz del Castillo lo comenta de esta manera. El puesto de Moctezuma, fallecido el año anterior, lo ocupaba ahora Cuauhtémoc, un joven primo suyo de apenas 25 años que impresionaba a todos por su muy gentil disposición, así de cuerpo como de facciones, pero sobre todo porque era muy esforzado y se hizo temer de tal manera que todos los suyos temblaban de él. Resumiendo, tras la muerte de Moctezuma, el consejo eligió a Tlactoani, su hermano Cuitlaco, pero este murió 80 días más tarde, víctima de la viruela. En busca de un líder fuerte y decidido, en septiembre de 1520, eligieron como sucesor a Cuauhtémoc. En la segunda carta de relación, Cortés explica el motivo por el cual había sido elegido Cuitláhuac a la muerte de su hermano Moctezuma. Estas 3 cartas de relación las manda Cortés para que se entere el rey de Castilla todo lo que les iba sucediendo en estas nuevas tierras. A la muerte de este Moctezuma, dice Cortés en su carta, había sucedido un hermano suyo, señor de Iztapalapa, que se llamaba Cuetláhuac,
el cual sucedió en el señorío a causa porque murió en los puentes el hijo de Moctezuma. En la corretiza que les dieron a los castellanos, que salieron hacia Tlacopan y luego hasta los Remedios, murió en la batalla, es uno de los hijos de Moctezuma. De los 19 hijos que tuvo Moctezuma, uno de ellos de nombre Chimalpopoca era en quien tenía más confianza. A punto de morir, el gran señor encargó a Hernán Cortés cuidar de Tecuispo y de este hijo, y también le encargó a las demás hijas que tuvo en su última etapa. No obstante, el principal heredero murió durante los acontecimientos en los puentes, haciendo huir a los invasores por la calzada de Tlacopa. Mm. Muerto Cuitláhuac por la viruela, dice, en el año 3 casa, 1521, fue cuando se asentó el señor Cuauhtémoc en Tenochtitlan, en Izcalli, cuando aún estaban en Tlaxcala los castellanos. Hijo este de Ahuizótzin, en Tosostotli fue cuando se dio muerte a los hijos del señor Moctezuma Xocoyotzin. Este hecho se lo han achacado en su contra de Cuauhtémoc muchos historiadores. El primero fue el llamado Tziguac Popoca, el segundo Xosho Pegualoc, el tercero Tziguatzin, el cuarto Tecuecueyot, el quinto Axayaca y el sexto llamado Tetlehuicol. La joven Tecuispo, al morir Cuitláhuac, su esposo, ella quedó bajo la custodia y amparo de su tío Cuauhtémoc. Y porque legítimamente pudiese ser señor, concertaron de casallo con la dicha Isabel, hija del dicho Moctezuma. Como ves, esto está escrito ya en plena etapa virreinal, porque entonces ni se llamaba ella Isabel y ni podían prever que para que pudiese ser gobernante, casarlo con la hija de un gobernante, del dicho Moctezuma. Isabel fue el nombre que le impusieron al bautizarla. La ejecución de otros de los hijos de Moctezuma no pudo ser resultado de la ambición personal de Cuauhtémoc, como lo trata la historia, sino como escarmiento a los que intentaban pasarse al lado de los invasores, pero lo hacían para terminar el sufrimiento y los estragos causados por la guerra. Aunque algunos opinan lo contrario, como Juan Elcano en sus charlas en las Antillas con el historiador Oviedo afirmaba que ya electo Cuauhtémoc, tardó en asentarse porque tuvo que mandar matar a Xopocatzin, hijo único de Moctezuma, que sobrevivía porque le estorbaba. Cortés lo dice de otra manera, lo dice así. El hijo varón legítimo de Moctezuma le mataron los mexicanos porque su padre se dio a la paz. O sea, Moctezuma quería la paz. Y ya muerto su hijo quiso seguir la voluntad de su padre porque así se lo había mandado y tenía que obedecerlo, que fuese amigo de los castellanos y obedeciese a su capital en su nombre. Se nota la intención de Juan Elcano en estas líneas, exponer que la muerte de Axayaca, hijo de Moctezuma y de sus demás hermanos, fue decidida por Cuauhtémoc, ya que pudo calificarlo de traición, pues que estaban en guerra con los castellanos. Según Bernal Díaz, este celo por luchar en contra de Cortés y sus aliados lo inflama dirigiéndose a sus guerreros, reconociendo veladamente que el rencor de muchos pueblos hacia los mexicatenochcas había sido el factor por el que estaban quedando solos en la lucha por defender su ciudad capital. Fray Diego Durán relata el episodio de esta arenga, poniéndose en boca de Moctezuma, señor de México, que dijo a los suyos: valerosos mexicanos, ya veis como vuestros vasallos todos se han rebelado contra nosotros. Siempre que traducen del náhuatl hablan como castizos, como castellanos. Vos, ya veis, etcétera. Ya tenemos por enemigos no solamente a los tlaxcaltecas y chololteca y bezotzincas, a los tezcucanos, chalcas y xochimilcas y tecpanecas. Os ruego, os acordéis del valeroso corazón y ánimo de los mexicanos, chichimecas, nuestros antepasados, que ha venido a tener el nombre de Mexica, la nombradía y excelencia que tiene y a ser temido su apellido por todo el mundo.
Por tanto, oh valerosos mexicanos, no desmayéis ni os acobardéis. Esforzad ese pecho y corazón animoso para salir con una empresa la más importante que jamás se os ha ofrecido. Mirad que si con esta no salís, quedaréis por esclavos perpetuos y vuestras mujeres e hijos por el consiguiente, y vuestras haciendas quitadas y robadas. Tened lástima de los viejos y viejas y de los niños y huérfanos, que no haciendo lo que debéis al valor de vuestras personas y a la defensa de la tierra quedaron por vosotros desamparados y en manos de vuestros enemigos para ser esclavos perpetuos y hechos pedazos. No miréis a que soy muchacho y de poca edad, sino vean que lo que digo es verdad y que estamos obligados a defender nuestra ciudad, donde os prometo de la no desamparar hasta morir o librar. Todos con grandísimo fervor prometieron hacer lo mismo, según Fray Diego Durán, en Historia de las Indias de Nueva España. Aún con todos los preparativos dirigidos por Cuauhtémoc, nada impidió que los castellanos bloquearan Tenochtitlan gracias a los bergantines que construyeron en Tlaxcala, logrando un cerco por agua al navegar por la laguna que rodeaba la gran ciudad. Esto obligó a Cuauhtémoc con sus guerreros a replegarse hacia Tlatelolco, donde era seguro que de hambre y de sed morirían porque no tenían que beber, sino el agua salada de la laguna. En poco tiempo la situación se volvió desesperada, y así lo comunicó Cuauhtémoc a sus capitanes, pero estos resolvieron seguir con la guerra. El Tlatoani les había advertido que en adelante ninguno osase demandar de paces o lo mataría. El nuevo Tlatoani se preparó para defender su capital de la contraofensiva de Cortés, que comandaba un ejército formado por 900 españoles y por 150,000 aliados indígenas. Vean ustedes qué odio les tenían a los pobres mexicas. Bueno, dije pobres mexicas, pero no, a los ricos mexicas. Ordenó hacer más profundas las acequias, izar los puentes que unían la ciudad a tierra firme y hacer acopio de armas y víveres para llenar los silos de Tenochtitlan. Se reunió con michoacanos y tlaxcaltecas, sus eternos contendientes, a causa de los pesados tributos. Se reunió para apelar a la unidad indígena frente al extranjero y ofreció a sus tributarios importantes ventajas a cambio de su lealtad. Cuando Cortés se aproximó a la ciudad, Cuauhtémoc rechazó todas las ofertas de rendición. Recordemos que hizo ejecutar a algunos hijos de Moctezuma partidarios de esa negociación. Se notaba una división entre los principales y de sus seguidores, ya que muchos de ellos, sobrevivientes a la matanza y a la epidemia de viruela, querían llegar a acuerdos con Cortés para claudicar, a lo que Cuauhtémoc hizo frente, como ya lo vimos, ejecutando a algunos entre los que estaban los medios hermanos de la que ya era su esposa, Tecuichpo Izcazzochitl. Los castellanos y sus miles de aliados que necesitaban acabar con los agravios cometidos por los mexicas en mucho tiempo, iban ganando terreno avanzando del sur al pasar y demoler el fuerte del Xoloc, ahí en San Antonio Abad, donde empieza precisamente Pino Suárez. Una construcción dedicada a registrar y estudiar los movimientos y efectos del lucero de la tarde. El Huaytocali era una meta para Cortés. La poca resistencia de la población y sus defensas, después de padecer la epidemia, enfermedad de la que los castellanos eran inmunes, hizo que los defensores se fueran replegando hacia el norte, hacia el Tianquistli o mercado y la plaza de Tlatelolco. Alvarado por el norte penetra las defensas en donde es repelido por un héroe olvidado llamado Silacatzin y un grupo de tecuyauquisques que sin temor alguno daban la cara al enemigo, y porque para ellos era primero la lealtad a Tlatelolco, ya que en esas circunstancias ningún aprecio tenían por sí mismos. Los mexicas veían incrédulos como sus Teocaltin, sus Tecpan, iban siendo demolidos y vaciados los escombros en los canales navegables, sellándolos para facilitar el acceso de la caballería y de los cañones con que producían los mayores estragos sobre la población. La orden de Cortés a todos sus capitanes por tierra y por la laguna era la de avanzar sin importar obstáculos,
asolando, destruyendo casa por casa, cubriendo acequias hasta los bordes para tener la vía libre. Alvarado y Sandoval estaban ya en Tlatelolco por agua y tierra. Cortés llegaba por el sur después de pasar por el centro de Tenochtitlan. Tzilacaltzin vuelve a aparecer en los relatos frustrando el desembarco en Xocotitlan, un calpulí de Tlatelolco. Bernal Díaz dice en sus memorias tardías que se escuchaba el caracol de Cuauhtémoc, pero en ninguna crónica escrita por indígenas se habla del caracol de Cuauhtémoc. Cortés inquiere a Cuauhtémoc como representante en estos momentos del Consejo que se rindan. Bernal Díaz relata que ese era un asunto que competía a su consejo como representantes de su pueblo en materia militar y política. Y cuando los del consejo lo decidieran, no cuando él o Cortés quisieran, habría paz, aunque esta fuera la paz de los muertos. Este párrafo es muy importante porque nos muestra con una sencillez que el Tlactoani no era el que gobernaba, ni el Cihuacóatl, sino que ellos son los voceros, pero del consejo. El consejo de gobierno era el que iba a decidir cuándo debían terminar la lucha y cuándo no. No cuando cuando él o cuando Cortés quisieron, aunque esta fuera la paz de los muertos. Porque todos hablan de los Tlactoani como si fueran los emperadores. Y lo malo es que se los aplican a los gobernantes actuales y no saben ni la tarugada que están haciendo. Tuvieron una derrota los castellanos por un error de Pedro de Alvarado que no cegó algunas acequias muy importantes, en donde le fueron apresados 53 castellanos, varios caballos y aliados, que fueron llevados a Yacacorco, en donde los ejecutaron con todo y caballos. Vean ustedes que esto es una ejecución de prisioneros de guerra que les estaban ocasionando problemas. No un sacrificio a los dioses, como cuando dicen que subían al cu hasta los caballos para cortarles la cabeza. No, son ejecuciones. Es obvio que para la historia actual esto fue un sacrificio a sus dioses. La pólvora escaseaba y un capitán llamado Francisco Montaño pidió permiso con un grupo de castellanos y cargadores indígenas de ir por azufre al cráter del Popocatépetl, recordando que a la llegada de Cortés con su gente, pasando entre los dos volcanes, después de la primera matanza que hicieron en Cholula, claro, Diego de Ordaz había subido hasta el cráter descubriendo que había todo el azufre que necesitaran para la fabricación de la pólvora. Francisco Montaño y sus dos compañeros de escalada, apellidados Larios y otro de apellido Mesa, subieron al cráter del volcán. Montaño, metido en una canastilla, fue bajado por Larios y por Mesa al cráter humeante a 5.500 metros de altitud para recoger el azufre que sedimentado cubría las paredes rocosas y que requería para fabricar la pólvora. La proeza de Francisco Montaño fue sin duda subir hasta arriba del volcán, a la boca del cráter con el frío extremo de la cumbre y con la altitud. Y luego de meterse en una canasta que para bajarlo al cráter humeante recolectar el azufre. Cortés asegura en sus cartas de relación que el Montaño logró bajar 80 brazas y para reunir la cantidad suficiente tuvo que bajar 8 veces. Mientras tanto, el asedio continuaba por agua y tierra. El Consejo y Cuauhtémoc esperaban que los matlatzincas viniesen en apoyo atacando desde atrás de las fuerzas de los castellanos, sin saber que Cortés había mandado reprimir a los de Tolucan, Matatzinco y Malinalco por intentar ayudar a Cuauhtémoc en el reducto que ya se vislumbraba en Tlatelolco. ¿Qué pasaba en Tlatelolco? Pues los tlatelolcas estaban desconcertados, pues todos los sobrevivientes de Tenochtitlan que iban huyendo de sur a norte, se volcaron en sus calzadas y plazas. Sabían que no iban a tener forma de alimentar a tanta gente y ya escaseaba el agua. Desde la muerte de Moquihuis, Tlatelolco había perdido su hegemonía y estaba supeditado al Consejo de Tenochtitlan, controlando a la Postecayotl. Y ahora los sobrevivientes tenoscas se aglutinaban con ellos pidiéndoles ayuda. Los relatos que han sobrevivido por 500 años son muy elocuentes. Uno de ellos es el de las mujeres de Tepito,
Calpulli de Tlatelolca, que se dividía en tres fracciones. Mecamalinco, donde se tuercen cuerdas. Xocotitlán, en donde se cosechan frutas de sabor agridulce, xocotl. Y Cohuatlán, en el lugar de la energía de las serpientes. La ética de los guerreros impedía golpear por la espalda al adversario. La lucha siempre debía ser en igualdad de circunstancias. Esto nos da una idea de la alta moral y ética que hasta en la lucha era llevada a la práctica. Estos pequeños detalles nos dan idea de que muchas de las crónicas están hechas para denigrar, no para mostrar. Los invasores, cuando se veían perdidos, daban la espalda al guerrero, el cual momentáneamente paraba su ímpetu, porque no debía pegarle por la espalda, al contrario. Pero el hispano aprovechó este instante y de refilón lanzaba el mandoble a traición. Al ir sucumbiendo los defensores, las mujeres de Tepito se vestían con los ropajes e insignias de sus hijos y esposos, los guerreros caídos, y cuando los castellanos querían repetir su ardid de voltearse, las mujeres que no habían tenido la preparación de los guerreros aprovechaban el momento en que los enemigos les daban la espalda y acababan con ellos. Y dicen los anales de Tlatelolco, fue entonces cuando el Tlatelolca pereció el gran Ocelotl. La guerra se extendió envolviéndolo todo. Fue entonces cuando se batieron las mujeres de los Tlatelolcas, cuando se asestaron golpes a los enemigos y cuando hicieron prisioneros. Andaban vestidas con insignias de guerreros, alzaban sus faldas para perseguirlos mejor. La mortalidad en ese asalto fue la más cruenta. Apoderados los invasores del gran Tianquisco de Tlatelolco, sucedió un hecho por demás chusco en medio del dramatismo de la tragedia que vivían los sitiados. Un veterano de la guerra de Italia, apellidado Sotelo, armó un aparato para lanzar enormes piedras hacia los mexicanos y tlatelolcas, puesto que la pólvora de sus cañones ya escaseaba. Todavía no regresaban los al volcán. Cuando todo estuvo listo, quiso lanzar una enorme piedra que para su desdicha se elevó tan verticalmente que al caer cayó sobre su aparato, sobre aquel artificio que tantos desvelos le había costado al tal Sotelo ante las burlas y regocijos de los hambrientos mexicanos. En aquel asalto el recuento fue fatal, pues habían caído miles de nuevas víctimas sobre los cadáveres putrefactos. Y todo el pueblo estaba completamente angustiado. Padecía de hambre, desfallecía. No bebían agua potable, agua limpia no había, sino agua de salitre. Todo lo que comieran eran lagartijas, golondrinas, la envoltura de las mazorcas, el pasto salitroso. Andaban masticando semillas de colorín, lirio acuático y el relleno de las paredes. El cuero de venado de sus atavíos lo asaban, lo requemaban, lo tostaban, lo chamuscaban y lo comían. Algunas hierbas ásperas y aún el barro. Nada hay como ese tormento tremendo que es estar sitiados. En las orillas del cerco, los guerreros iban cayendo en la lucha ante el hambre cada día mayor y cayendo por la peste que también hacía presa de la población desvalida. Y dice el manuscrito Tlatelolca. Perdón. En los sitios tomados por los invasores, se llevaban mujeres y niños macilentos que eran asesinados con ferocidad por los castellanos. Ya no habían lagartijas ni ratones. El musgo se había terminado. Masticábamos la manera del zompantli, zacate del tequesquite, trozos de adobe, lagartijas, ratones cubiertos de polvo y gusanos. Ay, tan sabrosos que son tostados. Lo comíamos todo junto a lo que se ponía al fuego. Nos comíamos las cosas junto a la lumbre hasta que todo se terminó. Fue el último día de lucha. Se pidió a los castellanos que dejaran salir del cerco a las mujeres, ancianos y niños. Accedieron, pero ya que estuvieron fuera estos sobrevivientes, la mayoría fueron masacrados. Calculan cosa de 15,000 personas muertas. Los principales y los guerreros débiles y macilentos por la lucha y el trabajo trataban de sostenerse dignamente esperando la batalla con todas sus insignias a la vista. Después del mediodía, se oyó por última vez el gran caracol de Cuauhtémoc
y los sitiados se lanzaron a un ataque suicida. En la noche se reunieron los sobrevivientes del consejo y se decidió que el último reducto se rindiera al otro día. Esto es lo que en la tradición se habla del día 13 Cuetpalin. A ver, Cuetpalin Coatl, Miquistli. Sí. Y se decidió que el último reducto se rindiera al otro día, o sea, el día Secoatl, después de que el sol pasara la mitad de su camino, antes de que cayera por el horizonte al ocultarse el sol, se ocultara todo lo que el invasor no comprendía y que se preservara para un futuro todo lo valioso. Amaneció el día Secoatl, uno serpiente, de la veintena Tlazochimaco, del año Yey Cali, tres casas. Para los españoles era el día de San Hipólito, el 13 de agosto de 1521. El sol se ocultaría ese día en la línea del Teocalli de Quetzalcóatl, precisamente de Tlatelolco. Una cali aderezado con las insignias de los principales salió de uno de los canales y penetró en la laguna. El bergantín de García Holguín remota sella y cuando lo alcanzó Cuauhtémoc le dijo: soy el señor de México. Lléveme ante el Malintzin, que nadie toque a mi esposa Tecuixpo. Ven ustedes como el Malintzin es Cortés, no doña Marina. Iban con Cuauhtémoc el Cihuacóatl Tlacotzin, el Huiznahuatl Motelchutzin, el Mexica Tecuhtli, el Tecutlamacasqui Guanitzin, Acamapitzin, Oquitzin, Coatzin, Tlaltlali, Tlazolyaotl, únicos sabios y principales integrantes del Gran Consejo que quedaban vivos ese día. Cuauhtémoc fue llevado a presencia de Cortés, que había asistido a la batalla final desde una azotea donde le habían puesto una tienda carmesí. Y frente a Cortés, el Tlactuani mexica Tlatelolco exclamó: Malintzin, está diciendo Malintzin a Cortés. He hecho cuanto cumplía en defensa de mi ciudad y de mi pueblo. Vengo preso ante tu presencia, ante tu persona y poder. Toma luego tu puñal y quítame la vida con él. En la versión de Cortés, poco es lo que cambia. Dice: capitán Malinche, yo ya he hecho todo para defender mi reino y librarlo de vuestras manos. Y pues no ha sido sin mi fortuna favorable. Quitadme la vida, que será muy justo, y con esto acabaréis el reino mexicano. Cortés quiso tranquilizarlo y le ofreció reconocerlo como emperador, a cambio de que en lo sucesivo le entregara el tributo señalado. Reconstruirían la ciudad y seguirían con su vida. Alfredo Chavero termina su obra con estas palabras: moría ya la tarde, prometiendo tormenta, y entre nubes rojas como sangre se hundió para siempre, detrás de las montañas, el quinto sol de los mexicas. Está muy poético, pero pues para nada. Pero bueno. Los conquistadores tenían la atención puesta en el oro y particularmente en el tesoro que habían dejado en Tenochtitlan tras su huida durante la huida y derrota. Al día siguiente de la caída de la capital, Cortés se reunió de nuevo con Cuauhtémoc para preguntar de dónde lo había ocultado. Algún tiempo después, el conquistador volvió a interrogar al emperador derrocado y presionado por Juan Alderete, el contador de la corona, y por sus capitanes, que habían escuchado cuando Moctezuma antes de morir le había encargado su tesoro, decidió cobardemente someterlo a tortura para arrancarle una confesión. Aquí hay una discrepancia terrible entre la historia y lo que la lógica nos dice. Y cuando estaba ya muriendo Moctezuma, le dijo: te encargo mi tesoro, pero estaba encargado a Tecuixpo y a sus hermanas. Entonces, decidió cobardemente someterlo a tortura para arrancarle una confesión. Pero como lo estaban presionando tanto el contador de la corona y sus capitanes, lo ataron a un poste en la casa de Coyohuehuetzin, le untaron sus pies con aceite hirviendo. El médico que curó las quemaduras de Cuauhtémoc y de Tlepanquetzal, Alonso de Ojeda, en el juicio que se llevó en contra de Cortés, aseguró que además de los pies, también les quemaron las palmas de las manos. Al ver que su primo
El señor de Tlacopa le suplicaba con la mirada que confesara, pero si ya le habían dado todo. Bueno, Cuauhtémoc lo miró con ira y le preguntó si estaba él en algún deleite o baño. Realmente le preguntó, bueno, ¿qué crees que estoy en un temazcal? Finalmente explicó a Cortés que poco antes de la capitulación de la ciudad le habían revelado que el fin de Tenochtitlan era inevitable y lo que quedaba ordenó arrojar todo el oro a un pozo en la laguna. Los buceadores, sin embargo, no encontraron nada de valor, iniciando una serie de vanas pesquisas que iban desde el tormento y azotes a los demás interrogados y a los más cercanos a Cuauhtémoc, pero que nada sabían. Fueron arrojados a perros hambrientos en los tristemente famosos aperreamientos, llegando al Lerete a presionar a Cortés hasta el tormento, a Cuauhtémoc y a Tetrepanquetzal, aunque en los anales de Tlatelolco los torturados son los tres representantes de la Triple Alianza, incluyendo a Coanacoch de Texcoco. Aunque Cuauhtémoc siguió siendo en teoría gobernador de Tenochtitlan, realmente pues, estaba recluido en Tlatelolco, ya no podía ni caminar. Sus poderes fueron transferidos a un primo suyo, nieto del gran Cihuacóatl Tlacaelel, es decir, Tlacaelel, ya, su primo era el Cihuacóatl gobernante de Cuauhtémoc llamado Tlacotzin o Atlacotzin. Cortés consideraba en estos momentos que Cuauhtémoc era un hombre bullicioso y temía que organizar un alzamiento, por lo que ordenó mantenerlo vigilado y prisionero en Coyohuacán, donde Cortés había ubicado su residencia para alejarse del hedor de los miles de cadáveres, mientras que los mexicas y tlatelolcas, supervisados y esclavizados por los soldados, debían deshacerse de todos los cadáveres. Comienza el periodo de la transculturación, y cuál fuese el papel que le tocó a Cuauhtémoc después del tormento y en su forzada prisión en Coyoacán, no le han prestado mucha atención en la historia, pues comprende 4 años de su vida como gobernante de la mitad de la traza indígena, que formaba un anillo en la periferia de la isla, y la otra mitad estaba controlada por Atlacotzin, el que había sido su Cihuacóatl, nieto de Tlacael. Lo positivo es que en esos 4 años pudo convivir con la jovencita Izgazóchitl, Tecuispo, en pareja durante 4 años, y a la par que Cortés les permitió a sus soldados casarse con las mujeres mexicas que quisieran, comenzando ya un mestizaje permitido. Y dice Cortés, había muchas mujeres que no quisieron volver con sus padres ni sus maridos, sino estarse con los castellanos e indígenas aliados con los que ya habían convivido, y otras se escondían de ellos, pues estaban preñadas. Desde las lejanas tierras de Honduras, que antes llamaban de las higueras, o higueras, también encontramos el nombre de higueras para estas tierras de Honduras, le llegó la noticia de que Cristóbal de Olid, buscando un paso entre los grandes mares, el Atlántico y el Pacífico, estaba fundando poblaciones y haciendas con beneplácito del gobernador de Cuba en territorios que según Cortés le pertenecían. Por orgullo decide ir a castigar a quien en Tenochtitlan le había salvado la vida, y organiza una fuerte expedición, y el 12 de octubre de 1524, o sea, 3 años después de la capitulación de la ciudad de Tenochtitlan, Hernán Cortés y su contingente salieron de Tenochtitlan hacia Villa del Espíritu Santo, provincia de Coatzacoalcos. De allí pasaron a Acalan, la región CH y Tayázal, para llegar finalmente a las Cibueras en Honduras. En esa expedición obligó a muchos de los primeros conquistadores a que lo acompañaran. Incluso él se llevó a doña Marina, y se llevó también a los exgobernantes Cuauhtémoc, Tetlepanquetza y Coanacotzin, y a los capitanes Tlatelolcas, Ecatzin y Temilotzin, por temor a que pudieran sublevarse contra los castellanos que habían quedado en la ciudad y se sublevaran durante su ausencia. 1 año y medio duró el viaje, pero en el trayecto sucedieron varias cosas que cambiaron por completo el destino de las dos cabezas de la expedición, Cortés y Cuauhtémoc. En la primera etapa, viviendo una terrible lucha con el medio natural y con los cientos de hombres que formaron el contingente por sobrevivir, recordemos lo que fue la expedición a las Cibueras, sin pasar por alto que centenares de indígenas aliados y muchos castellanos
iban quedando muertos en el camino por las picaduras de los animales, es la zona de las terribles nauyacas, por el paludismo de los pantanos, de las aguas insalubres que producían incontenibles disenterías, que hoy llamaríamos tifoideas, amibiasis, etcétera, etcétera. Dice, en ese tiempo fue el marqués a las higueras que dicen, y llevó consigo a muchos principales de México y de Texcoco, y de los Tepaneca y Xochimilca, y Chalca, finalmente de toda la tierra, y entre ellos el animoso y valeroso rey de México, Cuauhtémoc. Pensemos en lo difícil que era cruzar aquellas zonas que se iban recorriendo gracias a mapas mandados a hacer por el propio Cuauhtémoc. Siempre lo respetaron. Incluso ahorita vamos a ver las dos versiones acerca de la muerte. Para Cuauhtémoc, la oportunidad de acabar con su enemigo no era de desperdiciar. A su carácter indómito, a su orgullo tlatelolca, a su dignidad de gobernante, sentaba más la rebelión que la sumisión total y definitiva. Los señores que con él iban cautivos también deben de haber participado de los mismos sentimientos, pero para que se realizase un plan propio de su corazón rebelde, faltaba el apoyo de una verdadera conciencia indígena. La supuso Cuauhtémoc y por esto sí planeó la rebelión tal como lo difundió Cortés, o estaba ya tan decepcionado Cuauhtémoc por el desapoyo demostrado por los pueblos indígenas y tan deshecho por los sufrimientos de su pueblo que no osaba pensar en ella. No lo sabemos, aunque a nosotros nos gustaría creer en la primera. El dedo, ay, mi dedo medio está tieso. Comienza el periodo de la transculturación y cuál fuese el papel que le tocó a Cuauhtémoc después del tormento. Esto ya lo pasamos, ¿verdad? Sí. Es que ya no me obedece mi mano con él. Ya. Ajá. Para Cuauhtémoc, la oportunidad de acabar con su enemigo no era de desperdiciar. A su carácter indómito, a su orgullo tlatelolca, a su dignidad de gobernante, sentaba más la rebelión que la sumisión total y definitiva. Esto ya lo leí, ¿no? Sí, ya lo leyó, maestro. Es que mi mano no me obedece. El 28 de febrero de 1525, esta fecha está en varias de las crónicas en ese momento, porque también encontré algunas en que dicen los historiadores que no existe ni la fecha de su muerte. No, la de su muerte sí está muy clara en varias. El 28 de febrero de 1525, y es importante mantener este 28 de febrero, porque nos va a dar hasta con lógica y con matemática calendárica, quizá el momento de nacimiento, como Cuautli. El 28 de febrero de 1525, Cortés ordenó que interrogaran por separado a Cuauhtémoc y al señor de Tlacopan. Y, dice Bernal Díaz, y sin haber más probanzas, los mandó a ahorcar. Y fue esta muerte que les dieron muy injustamente dada y pareció mal a todos, sentenció el cronista Bernal Díaz de Castillo. Pues esto le llegó reprimendas tanto de su rey de Castilla como hasta del Papa en ese momento. Fue un hecho, un asesinato más por el temor del propio Cortés que por la supuesta rebelión. ¿Qué pasó? Dice, el 28 de febrero de 1525, Cuauhtémoc fue sentenciado a muerte y ejecutado en la horca, pues Hernán Cortés esgrimió el pretexto de que así apaciguaba una posible rebelión de los mexicas durante la expedición a las Cigüeras. Este es del famoso Códice de Cuauhtémoc, en donde vemos que está colgado hasta un fraile en este lado, que no se ha podido, vaya, todos los dibujos del momento, está Cuauhtémoc y Tetlepanquetzal,
pero no, se cree que fue Fray Juan Letecto por la piedra, pero no, no lo sabremos. Felicitas López Portillo en Hispanismo e Indigenismo dice, los estudios de doña Eulalia aseguraban que Cuauhtémoc era hijo de Ahuizotl, señor de Tenochtitlan, y de Tlilalcápac, princesa de Izcatiopan y nieta de Nezahualcóyotl, primo de Moctezuma Xocoyotzin y de Cuitláhuac. Fíjense ustedes, escúchenlo bien, ¿por qué? Cortés lo mandó a ahorcar y decapitar en Izancanac, cerca de las márgenes del río Usumacinta, y desde allí lo habían trasladado sus súbditos a través del istmo de Tehuantepec hasta Ixcatiopan, en el actual estado de Guerrero. Aunque siguiendo la línea de vínculos de la familia Chimalpopoca, Eulalia Guzmán tiene que asegurar algo imposible, que Cuauhtémoc era nieto de su padre. Entonces, ¿en dónde está lo raro? Que doña Eulalia sí sabía que Cuauhtémoc era nieto de Nezahualcóyotl. Ujú. La figura y presencia de Cuauhtémoc se acrecentó desde fines del siglo XIX, cuando se necesitaba inyectar ejemplo y orgullo a la población mexicana más desprotegida. Estamos hablando ya del siglo XIX, 1800 y pico. Desde 1887, en pleno dominio del porfiriato, se comenzó a celebrar a Cuauhtémoc, alcanzando un auge considerable, el cual fue decayendo a principios del siglo XX hasta 1949, con el impulso que Eulalia Guzmán en Izcatiopan logró. Volvió a tener importancia en la conciencia colectiva gracias a los medios de comunicación de la época y a la resonancia que el caso consiguió. Empiezan a aparecer las biografías de Cuauhtémoc, siendo que nadie se había preocupado realmente antes de mediados del siglo XIX. Una nueva y creciente atención reavivaron el interés, a pesar de los resultados de los análisis históricos, físicos, químicos y biológicos realizados a los restos en contra de la tesis que se ha esgrimido para legitimarla. La controversia sobre dónde quedaron sus restos continúa en una polémica desgastante para los que defienden el caso de Izcatiopan. Se escribieron artículos en diarios y revistas y hasta relatos históricos novelados sobre el tema, como Rey y Señor Cuauhtémoc, del periodista Moisés Mendoza, aunque los informes se inclinen hacia un criterio mucho más lógico que viral. Por años yo le creía a Miguel Ángel, mi buen amigo Miguel Ángel Mendoza, que él había sido el periodista que había dado a conocer todo esto, y no, fue otro periodista que se llamaba M. Mendoza, pero no era Miguel Ángel, era Moisés Mendoza, que escribió una novelita en la cual se traen los restos embalsamados y entre tormentas y entre barrancos y entre todo eso, lo traen desde Tabasco hasta Ixcatiopan, pero es una novela. Rey y Señor Cuauhtémoc se llama el librito y lo pueden encontrar, creo que está en internet. Entonces, vean, está interesante. Eso nos lo enseñó David Wood y vimos que paso por paso es como si se hubieran apropiado de esta versión para darle el respaldo que ahora tiene. El asunto de los restos no debe tener importancia en relación con Cuauhtémoc y con su vida. Lo que se hace en vida termina con la muerte, pero su ejemplo cotidianamente nos alumbra como un sol, que es lo que significa su nombre. Un sol que día con día su luminosidad cumple en cada caso con la exquisita labor de seguirnos dando identidad. Si su cuerpo fue incinerado, como correspondía a su categoría de representante del Consejo de Gobierno de Tenochca, ese es el otro dato. No encontramos panteones de mucha gente, cementerios, porque toda la gente la cremaban, pero en el caso de los principales, de ellos sí se guardaba su cuerpo. Entonces, sabemos que en Tabasco hay una población, que en este momento no me acuerdo, porque no quieren que vaya gente extraña. Y ahí tienen una lápida, entonces dice aquí yace Cuauhtémoc, el último gobernante Tenochca,
Y ellos saben que ahí está y no les interesa que vaya o no vaya gente, no les interesa que vaya gente extraña. Entonces, continúa precisamente la polémica. Entonces, si su cuerpo fue incinerado como correspondía a su categoría de representante del Consejo de Gobierno Tenochca, sus cenizas o sus huesos medio quemados pueden o no existir en alguna parte. Lo importante es que algo más valioso, su espíritu y las acciones que le confirieron la categoría de ser un joven ejemplar, junto con la joven adolescente Izcazóchitl, que fue su dualidad, de la cual también se desconoce dónde están sus restos. Escapan de los límites de una tumba, escapan de una olla con cenizas o de una urna. Su esencia se extiende en nuestra presencia, irradiando fuerza alrededor, porque donde existe un ser humano, hombre o mujer, capaz de valorar lo que significan nuestras libertades fundamentales, Cuauhtémoc y Tecuixpo, en nuestra conciencia, harán presencia y serán una eterna realidad. Y no sepan. Ahora no me duró 2 horas, sí, otra vez sí. Bueno, quiero enseñarles este cuadrito que hicimos en el Calpulli con datos históricos. En varias crónicas se aseguran que el 28 de febrero de 1513, bueno, más bien este de la tradición oral de aquí de Malinalco, que su primera estancia fue a los 2 años, su segunda fue a los 7, su tercera fue a los 12, y el día que cumplió 13 años le dieron los grados de Cuautli y Océdotl. Entonces estamos hablando del 28 de febrero de 1513. Años después, el 28 de febrero de 1521, le dan el cargo, con la Tlacotzin, de defender la ciudad de Tenochtitlan. Y después de caer en ese mismo año y quedar prisionero varios años, incluso como gobernante de Tlatelolco, se lo llevan a las Cibueras y muere el 28 de febrero de 1525. Todos, siempre en un año Tecpat, siempre en años Tecpat, siempre todo sucede en años Tecpat. Entonces, haciendo un ejercicio calendárico, lo que nos llamó la atención fue que es precisamente el último día Nemontemi de los años Tecpat es Cuautli. Y eso, carambas, nos llenó de luminosidad la conciencia de decir si es cierto, si toda su vida estuvo ligada al signo Cuautli, entonces, ¿por qué no pensar que nació en un día Cuautli, Nemontemi, el 28 de febrero de 1501? Y así toda su vida va a estar ligada al signo águila, y entonces ya sería desde el momento de su nacimiento, los años de preparación importante, hasta que es nombrado Cuauhtliocelotl, y luego en toda su trayectoria hasta el 28 de febrero de 1521, en donde el Consejo lo elige como representante defensor, hasta el 28 de febrero de 1525. El ejercicio lo empezamos a hacer precisamente con las tablas de los Nemontemi, que a muchos no les interesa la importancia de los Nemontemi. Es precisamente ahí en donde encontramos estos caminos de lógica y de lógica matemática calendárica, en donde sí nos muestran que pudo haber nacido en un día de Nemontemi, de signo Tecpat, en un 28 de febrero, de signo Cuautli, perdón, de signo Cuautli en un año Tecpat. Y con esto creo que terminamos. Este es un guerrero celote del convento de Huichapa. Bueno, ¿me sacas de aquí para platicarles un poquito o les empiezo a dar identidad? Ay, no. Nos esperamos. María.